Listo. Ok. Muy bien. Bueno, como les comenté en su momento, algo que vamos a hacer quiero, aprovechando las fechas, sabiendo que no es una celebración ordenada por Dios, la Navidad como tal, podemos reconocer incluso que más bien su origen es pagano. Quizás en alguna otra oportunidad haya la oportunidad de poder analizar a detalle esta realidad, pero creo que ahorita lo más importante es regresar por lo pronto a entender qué es o cuál es la razón del origen desde el punto de vista cristiano, sea que lo hayan hecho de buen corazón o no, el entender esta realidad acerca de Dios, de lo que hizo Dios y por qué Cristo debe de ser el centro aún de una celebración como esta. Doy una muy breve introducción de la situación que muchas veces se genera. Para muchos hermanos, quiero creer hermanos, critican a otros porque hacemos referencia a la Navidad. Y dicen, bueno, es que el origen es pagano y siendo el origen pagano no hay necesidad de celebrarlo y entonces eres un pecador si lo haces. Hay otros que dicen, no, cómo no, así hay que celebrarlo porque es el nacimiento de Cristo. Yo creo, hay algo que tenemos que entender. Como cristianos nosotros celebramos el nacimiento de Cristo, la venida de la segunda persona de la Trinidad todos los días. Bueno, en sí todos los días, pero como iglesia lo celebramos todos los domingos porque es el día del Señor. Recordamos su nacimiento, su encarnación, su vida, su obra, su muerte. Ese es el punto, o por lo menos ese debería de ser el punto de cada reunión dominical en la iglesia. Derivado de ello es que propiamente no podemos hablar de una fiesta ordenada por Dios. En el Nuevo Testamento únicamente está la celebración del Día del Señor, no más. Creo que es un error usar o hacer una celebración como iglesia, como corporación, para celebrar este día, porque entonces sí estaríamos cometiendo un error, porque eso sería una celebración no ordenada por Dios. Sin embargo, lo que creo que cabe en la libertad cristiana es que si bien es cierto que hay un origen pagano en la celebración de la Navidad, creo que si el mundo, que cada vez aborrece más a Dios, o por lo menos se descara más en ese aborrecimiento, en alguna forma todavía recuerda un poco esta Navidad como ese nacimiento de Jesús, quizás sea una oportunidad para aprovechar hablar de nuestro Señor. El mundo de por sí, la gente que no conoce de Cristo, que no le interesa a Dios, difícilmente se abren a conocer más acerca de esta verdad. Pero creo que la fecha da una oportunidad para hacerlo. Pero ¿cómo hacerlo si no conocemos el origen? Si no conocemos por qué celebramos lo que celebramos. Y digo que es una gran oportunidad porque si nosotros hoy vemos lo que sucede en el mundo, como incluso ya hay gente que ya no dice Feliz Navidad, ya dice Felices Fiestas. En Estados Unidos, por ejemplo, la Navidad que se le dice Christmas tiene que ver con Christ, con el nacimiento de Cristo. Y ya hay iniciativas para prohibir el uso de ello, para que entendamos el aborrecimiento que hay contra Dios y contra su verdad. Entonces, derivado de ello, creo que es algo muy bueno que podamos retomar estas fechas, insisto, no para celebrarlo como una fecha religiosa, pero siempre es un buen momento para hablar de Cristo. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora que el mundo quizás se inclina un poco todavía a abrir los oídos a esta verdad? Esa es la razón por la cual que consideré conveniente llevar a cabo un estudio particular acerca de estas promesas hermosas que hay en la palabra de Dios, o bien de la realidad que hay detrás de poder adorar y bendecir a Dios como es debido.
de recordar esta fecha, de recordar este nacimiento. Es poco probable que el nacimiento, que en diciembre sea la fecha en que haya nacido Cristo. ¿Por qué? Porque es invierno y uno de los ejemplos que tenemos es que cuando nace nuestro Señor Jesucristo, los ángeles van a darle el anuncio a los pastores que están en el campo, y en el campo no estarían los pastores en la noche. No estarían ahí si fuera invierno. Derivado de ello es poco probable que sea. Ahora, ¿cuándo fue la fecha correcta? No se sabe. ¿Por qué? Porque muy probablemente pasaría esto, que la iglesia se hubiera enfocado a celebrar este día únicamente para festejar a Cristo, cuando en realidad lo debemos de hacer cada domingo. ¿Queda claro? Vamos a empezar. Les voy a compartir una pantalla porque déjenme ver. Creo que estoy compartiendo ya la pantalla. Díganme si la ven, por favor. ¿Se ve la pantalla? Ya se ve la pantalla. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Coco. Bueno, como pudieron incluso ver la idea cuando yo les presenté les envié la invitación, incluso decoré un poco el logotipo, no por otra cosa, sino justamente para buscar que si hay gente del mundo que le pueda interesar, quizás sea una buena oportunidad. Bueno, vamos a hablar de una promesa hermosa que está en la palabra de Dios. Desde que la vi, cuando la empecé a entender, me llamó mucho la atención, y creo que es algo que podemos ir entendiendo poco a poco. Es la promesa que está incluida en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esa es una promesa que se dio 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue una promesa dada al pueblo de Israel. Y, ahí dice contexto, pero es contexto del libro. Disculpen la falla. El contexto del libro, el libro de Isaías. Isaías fue un profeta radicado en Jerusalén y los alrededores de Judá, es decir, el reino donde estaría el templo de adoración a Dios. Él fue profeta durante 4 reyes que reinaron sobre Israel, sobre Judá, que fueron Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y esto fue su ministerio, estuvo alrededor de los años 739 y 686 antes de Cristo. Es en ese tiempo en el que se le da la promesa al pueblo de Dios, al pueblo escogido, esa promesa que vimos cómo había surgido originalmente surgió en la eternidad pasada. Lo hemos explicado muchas veces. La caída no fue un accidente, no fue algo que saliera del plan de Dios, sino que fue algo decretado por Dios. Y en ese orden de ideas es que sabemos que esa promesa o esta realidad, esto que habría de acontecer, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, habría de acontecer para salvar a un pueblo caído, a los hijos de Dios, que serían salvados por él. Lo vimos en su momento también al hablar acerca de la soberanía, de la justicia. Todavía no hemos llegado. Cómo Dios habría de manifestar su gloria, manifestaría su justicia, manifestaría su misericordia a través de todo este plan de salvación. Y inmediatamente después de la caída
viene el protoevangelio, la primera promesa. No sé si tuvieron oportunidad de estudiar, de escuchar la predicación que les envié de Paul Washer el día de hoy. No se las envié antes porque realmente la escuché hasta el día de hoy y me pareció muy adecuada para el momento, para poder entender bien o poder apreciar mejor esta preciosa promesa que está en Isaías. Pero esa promesa que fue dada o anunciada originalmente en el paraíso, cuando todavía no expulsaba Dios a Adán y a Eva del paraíso, es reiterada a lo largo de Moisés, de los profetas. En todo el Antiguo Testamento sabemos que el centro es Jesucristo. Y uno de estos casos es el que acontece con el profeta Isaías. 700 años antes del cumplimiento de esta promesa, Dios reitera la realidad de que habría de haber una salvación a través del Mesías. Y justamente la idea del estudio que vamos a tomar estos 3 viernes, más o menos yo estoy calculando que sí acabemos para el viernes previo a la cena de Navidad, la idea es entender en qué consistió esta promesa. ¿Ok? Bueno, este periodo de Israel en el que el profeta Isaías habló de parte de Dios fue un periodo en el que el Estado o el pueblo, esta nación de Israel, era fuerte en cuanto a lo comercial y en cuanto a lo militar. Fue un periodo, digamos, de bonanza en esos aspectos para el pueblo. Pero al mismo tiempo Asiria comenzaba a crecer. Iba a comenzar a crecer como nación y, como lo sabemos por la historia bíblica, eventualmente conquistaría a Israel. A pesar de esa prosperidad comercial, militar, económica en el pueblo, lo que sí estaba aconteciendo era una corrupción espiritual. Desafortunadamente es algo que puede resultar muy cercano para muchos de nosotros, porque tristemente cuando las cosas están mal es cuando más buscamos de Dios, pero cuando las cosas están bien vamos en contra de esta realidad. Y no por nada Dios en Deuteronomio 8 le recuerda a su pueblo que debe de guardarse, que cuando le vaya bien, cuando esté prosperando, no debe de confiar en sus riquezas, sino debe de confiar en Dios. ¿Ok? En el año 701 a.C., Asiria invadiría Israel. Vamos a ver el contexto de la promesa, esta promesa en concreto. Acaz, uno de los reyes que reinó en este tiempo de Isaías, buscó la ayuda de Asiria en lugar de la de Dios. Esa prosperidad que llegó a tener el pueblo de Israel empezó a decaer, empezó a tener problemas. Y Acaz buscó la ayuda de Asiria en lugar de la de Dios. ¿Qué pasaría? El ayudador, el ser humano traicionero, terminó invadiendo al pueblo de Israel. Fíjense en esto, Isaías 8, versículos 6 a 8. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Este pueblo, en esa decadencia espiritual, confiando más en la fuerza del hombre, en los recursos humanos, busca la ayuda de una nación pagana como era Asiria, y Asiria termina traicionando a Israel.
Evidentemente esto no es algo inadvertido por Dios, por el contrario, es una gran ofensa a Dios cuando nosotros, en lugar de buscar su ayuda, en lugar de buscar su dirección, lo que hacemos es acudir a la sabiduría humana, cuando acudimos a los recursos. ¿Por qué? Porque el gran problema del ser humano es que pretende ser autónomo de Dios, es decir, no depender de Él en nada, ya no digamos solo en lo moral, sino en todo. Busca esa independencia. Todo el naturalismo, el movimiento que pretendió engañar y ha tenido mucho éxito engañando al mundo acerca de, por ejemplo, el origen de la creación, lo que busca es independizarse de Dios. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se buscó la ayuda de este pueblo y terminaría siendo traicionado. Pero había la promesa de que Dios estaba con el pueblo. Ustedes fíjense, en este mismo pasaje que leímos, un poquito más adelante, al final de este pasaje, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice el profeta? Oh Emmanuel. ¿Pero a qué se refiere ese oh Emmanuel? Isaías 8:10. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Dios, a pesar de esa traición de ese pueblo que buscaba darle la espalda al único y verdadero Dios, les dice, Dios está con nosotros. El hebreo para esta palabra, para esta frase, Dios está con nosotros, es Emmanuel. Finalmente, más adelante, cuando Cristo ya nace, el apóstol Mateo nos lo recuerda. Nos recuerda que justamente este Emmanuel es Dios está con nosotros. Incluso acompáñenme. Vamos a Mateo. Mateo, versículo 23, capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es una palabra hebrea, Emmanuel, y ese es el significado. ¿Qué iba a pasar? El reino de Israel iba a caer. Se da la caída por las ciudades del norte. La invasión de Asiria iba a empezar por el norte, por Galilea y al oeste del Jordán. Fíjense lo curioso, Isaías 9:1, poquito antes de que se diera esta promesa que es el centro de nuestro análisis. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Es ahí donde iba a empezar a caer el reino. De ahí vino la invasión. Pero fíjense el dato curioso. Es ahí mismo donde viene la salvación. Isaías dice, el pueblo andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta situación oscura para el reino de Israel, el reino del norte, donde no estaba Jerusalén, que era donde estaba Isaías, este reino de Israel iba a caer. Iba a haber una gran aflicción derivado de, insisto, esta confianza que el pueblo depositó, que el rey del pueblo depositó en el rey de Asiria, y la invasión iba a venir por ahí, por el norte de la ciudad, por Neftalí, por la tierra de Galilea. Ese pueblo que iba a estar en grandes tinieblas ante esta situación tan dura, ¿qué es lo que dice el profeta Isaías? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si quieren, vamos a leer Isaías 9, 1 y 2 para entender bien cómo se enlazan estas dos ideas. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia,
tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta aflicción que había sido ocasionada por el mismo pueblo, por el rey que había preferido confiar en un rey pagano antes de buscar la ayuda de Dios, iba a ver la misericordia de Dios. Dios iba a permitir sin duda esa aflicción, pero ante todo, algo que iba a permitir a este pueblo es ver una gran luz. ¿Qué quiere decir? Tierra de sombra. Vivir en este término de una tierra que estaba en tinieblas, que estaba una tierra de sombra de muerte, habla justamente del estado espiritual en el que se encontraba ese pueblo. Es un estado de miseria y desventura. Y este término de tinieblas habla de una profunda oscuridad. No es la noche en la ciudad que de repente puedes tener cierta luz gracias a todas las luces que nos rodean. No. Las tinieblas son una oscuridad como lo que se podría entender de boca de lobo. No hay nada que entre. Una profunda oscuridad que demostraba primero su estado espiritual y la consecuencia derivada de él. La invasión que sufría la tierra, esa invasión del pueblo de Asiria, solo era una parte de la oscuridad que en el fondo vivían. Es decir, primero empieza esa profundidad oscura en lo espiritual, ese abandono de Dios, ese olvidarse de Dios, que después sale afuera o se deja ver en la decadencia de la invasión del pueblo. ¿Queda claro? El pueblo fíjense, lo más triste de esto es que antes de la caída militar, antes de la invasión, Dios, como siempre ha pasado, estaba llamando a su pueblo: arrepiéntete, arrepiéntete. Habían rechazado el llamado de Dios para arrepentirse. Isaías 2:5. Isaías 2:5. Voy a leer desde el 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Israel, de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. ¿Se fijan? Ese pueblo había abandonado los caminos de Dios. ¿Y a qué los llama Dios? A regresar a Él, al arrepentimiento, a dejar esa mundanalidad en la que vivían. Y les dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Esa luz que rechazaron los llevaría a una profunda tiniebla, a una oscuridad espiritual que terminaría siendo el principio de su fin. Fíjense, vendría una luz brillante, una gran luz, una luz que les resplandeció, tan fuerte que iba a acabar con las tinieblas. No sé si, insisto, en este mismo ejemplo, en esta misma figura que nos está enseñando la palabra de Dios acerca de una profunda oscuridad, han tratado de encender un cerillo en medio de la oscuridad. No alumbra nada. Pero de lo que está hablando Dios es una luz tan fuerte, tan profunda, que iba
a acabar con las tinieblas. Iba a disipar todas estas tinieblas. Era tal la oscuridad en la que había caído el pueblo que iba a necesitar la misma obra de Dios, salvándolos, rescatándolos de esa oscuridad. ¿Cuánto se parece hoy a nosotros? Que estamos en tinieblas. ¿Cómo lo narra Pablo? Que del reino de las tinieblas fuimos transportados al reino de su Hijo Jesucristo. Una luz brillante. Fíjense este detalle. En Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Habla del pasado. Habla de algo que aconteció antes. La primera venida. Habla, en este versículo vamos a ver cómo se empalman las dos venidas de Cristo. La primera que ya aconteció y la que estamos esperando. Muchas veces el pueblo de Dios, los profetas, los escribas, los intérpretes, no alcanzaban a ver algo que no podemos decir que con mucha claridad se mostraba, pero que ciertamente la propia palabra de Dios nos muestra que iba a haber dos venidas. Y este es uno de esos casos. Alguien ponía el ejemplo de cuando uno ve las cordilleras, ve los conjuntos de montañas, pues pareciera que están unidas. Pero cuando uno se acerca y las ve de cerca, ve que entre una montaña y otra hay valles, hay espacios bajos, hay tierras bajas. Bueno, lo mismo acontecía. A lo lejos el pueblo de Israel veía una sola cordillera, montañas que se parecían empalmar una con otras. Pero cuando vino Cristo nos termina de develar lo que habría de acontecer. Iba a haber una primera venida. ¿Y esa gran venida en qué consistió? En esa disipación de las tinieblas que traería bendición y presencia de Dios. Alguien ponía el ejemplo. El pueblo de Israel estaba esperando un león y que recibió, vino un cordero. Un cordero que, como lo narra la propia palabra de Dios, callado iba a ir al matadero. Pero también vemos una segunda venida, el fin por completo del pecado. Esta luz brillante iba a disipar las tinieblas. Estas tinieblas en las que estaba el pueblo de Dios, en una religión anquilosada, una religión como lo reclama nuestro mismo Señor Jesucristo, de dientes para afuera, que de palabra dicen adorar a un Dios, pero de corazón no es así. Y entonces iba a venir una disipación, pero en su segunda venida es cuando viene por completo la liberación total del pecado. Ojo, así como el pueblo de Dios esperaba a un león y vino un cordero, hoy muchos que se dicen cristianos están esperando que regrese un cordero, pero va a venir un león. Va a terminar con todo el mal que todavía queda. Es un tiempo en el que, como Cristo mismo lo narra, Él es la roca en la que si uno cae, va a ser quebrantado. Pero si esa roca cae sobre él, va a ser desmenuzado. Hoy hay oportunidad de arrepentimiento, hoy hay oportunidad de acudir en paz con Dios, pedir misericordia. Pero si demoramos nuestro arrepentimiento y Cristo viene, en su segunda venida, se acaba. Se acaba. ¿Queda claro? Isaías 5:20 y 8:20. Aquí vemos los contrastes. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Fíjense cómo vemos ese contraste entre las tinieblas y la luz. Las tinieblas nos impiden ver la verdad. Las tinieblas nos llevan a llamar a lo malo bueno. Hoy, ¿cuántas generaciones están perdidas en un adoctrinamiento que lleva décadas, haciéndoles creer a las mujeres que el asesinar a un bebé en su vientre es un aborto sin consecuencias? Y creen que es bueno.
luchan por ello. Estaba viendo incluso una noticia, no entré mucho al fondo de ello, pero unas mujeres lesbianas en Argentina mataron a su hijo de 5 años de maltrato. Y esas mujeres son de las que pugnan por poder tener un derecho para asesinar a sus hijos en el vientre. Una mujer todavía más depravada dijo: si hubieran asesinado a ese niño en el vientre de su madre, no hubiera padecido 5 años. Es una perversión lo que estamos viendo. Este mundo no sabe distinguir entre la diestra y la siniestra, entre la izquierda y la derecha. Está el mundo en un tiempo de tinieblas. ¿Y qué es lo que hizo Dios? No lo que merecíamos en justicia, condenarnos, sino mandó su luz. Aquí en el mismo profeta nos da este contraste entre lo que es estar bajo esa luz admirable, esa luz brillante, y las tinieblas en las que estaba ese pueblo. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Una de las grandes advertencias que vemos recurrentemente a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son los falsos profetas, son los falsos maestros. Una de las cosas que nos va a mostrar si son o no son verdaderos maestros es: 1, se van a pegar a la palabra de Dios, y 2, el testimonio, sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Si en su predicación no están apegados a la palabra de Dios, o bien si sus frutos demuestran que no son verdaderos hijos de Dios, es porque no les ha amanecido. Es decir, esa luz brillante, esa luz cegadora, no ha llegado a sus corazones. ¿Queda claro? No una esperanza, esto no es una esperanza racional, es decir, no en el sentido de que sea irracional, sino que es algo que no es nada más imaginativo, no es algo subjetivo, no es algo que podamos apreciar unos sí y otros no, porque solo algunos acontecen. No. Es una luz que verdaderamente irrumpe en la realidad. Fíjense, acompáñenme a Juan 3. Juan, versículo 3. Versículos 16 a 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que les quiero decir? Fíjense, no es que no haya habido una luz suficiente que alcanzara a todos, no. Es una realidad objetiva que esa luz fue tan brillante, tan suficientemente grande, que acabó con las tinieblas. Pero hubo quien prefirió las tinieblas. Toda esta gran luz, toda esta luz que resplandece en medio de las tinieblas, en medio de un pueblo que decide o que opta por aborrecer a Dios, es algo que apunta a la gracia del Evangelio. Un ofrecimiento de gracia no merecido. Una gracia, porque si no, no sería gracia, como lo dice Pablo. Si es por obras, ya no es por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras. Es la gracia de Dios. Ante tanta maldad, ante tanto rechazo, ante tanto aborrecimiento de parte del ser humano hacia Él, ¿qué es lo que hace Dios? Muestra su gracia. Estando en tinieblas, envía esa luz que resplandece.
Mateo muestra que es Cristo quien cumple esa promesa. Fíjense. Quiero regresar antes de leer esta parte de Mateo. Recordemos lo que dice Isaías en 9:1, justo antes de esta promesa. Isaías 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ahora sí vamos a Mateo 4, versículos 12 a 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El mismo camino por el cual había sido invadido este pueblo, iba a ser el mismo camino por donde Dios iba a mandar esa gran luz, esa luz que resplandecería y que disiparía las tinieblas. La primera en sucumbir, esa primera parte, esa región de Zabulón y Neftalí, que cayeron meses después de la reunión de Isaías con Acaz, sería la misma que vería esta realidad. Fíjense, Isaías 7, versículos 1 a 9. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz tú, y Sear Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: Vamos contra Judá y aterrorícemosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tebeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: No subirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado, hasta que dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Esta reunión se llevó a cabo entre Isaías y Acaz, y le dijo que confiara en Dios. No lo hizo. Meses después, lo que iba a suceder es que iba a caer. Pero insisto, está la misericordia de Dios, que este mismo camino que los llevó a caer, a sucumbir ante un pueblo pagano, iba a ser el camino por el que su hijo, esa luz resplandeciente, esa gran luz, iba a disipar las tinieblas en las que había caído su pueblo. ¿Queda claro? Bueno, hasta aquí le dejamos. Les reitero, esto es una... déjenme salgo para regresar con ustedes. Finalizar presentación. Aquí está. Listo, aquí estoy de vuelta. Bueno, entonces le reitero,
vamos a ir analizando esta promesa. Lo del día de hoy fue una mera introducción. Entender el contexto en el que se presenta esta preciosa promesa que está en Isaías 9:6 y que les vuelvo a leer. Porque un niño nos es nacido, niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este Admirable Consejero lo leo junto porque vamos a verlo, vamos a analizarlo más adelante. Es más bien una sola idea. No son dos características, sino es una sola que se mezcla. Pero bueno, ya lo veremos primero Dios. Les reitero, la Navidad no es una celebración ordenada por Dios, por el contrario, incluso si lo analizamos, tiene orígenes paganos, pero no obsta para que sea una buena oportunidad, primero, para entender que si el mundo llega a celebrar este nacimiento, es porque tiene una razón de ser, pero también es una buena oportunidad para entender la gran promesa de Dios cumplida al haber encarnado la segunda persona de la Trinidad como ser humano para poder cumplir su promesa sin dejar de ser justo y siendo Él misericordioso. Es una buena oportunidad de entenderlo y poderlo explicar a la gente que no lo conoce. Es una buena forma de predicar el Evangelio. ¿Queda claro? Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, quedo a sus órdenes. Primero Dios, nos vemos el próximo viernes por esta misma vía, por este mismo canal. Y continuamos con el análisis de su promesa. Espero sí acabar en 2 viernes más. Dios quiera que sí. Los extrañamos, que Dios los bendiga y seguimos en contacto. Voy a detener las grabaciones.